Ok, entonces la dirigida número 2 que pueden encontrar en la idea está un poquito larga. Creo que son 6 preguntas. Así que, por indicaciones de la profesora, lo obligatorio que vamos a hacer es hasta la 3. La 4, 5, 6, si nos queda tiempo, la avanzamos, y si no, queda para ustedes. Igual vamos a tener el solucionario, así que pueden comparar eh, si les sale exactamente lo mismo que debería salirles. Pues vayamos a la pregunta 1. Para la siguiente función de utilidad, que es una utilidad que depende del consumo de dos bienes, X y esa utilidad tiene la siguiente forma funcional: mínimo de X, 2Y. Plantea el problema de maximización de utilidad y hay las funciones de demanda ordinaria de ambos bienes. Luego hay la elasticidad ingreso de la demanda del bien X y C, hay la función de utilidad indirecta. Bueno, ahí falta veamos hasta la C. Entonces, nosotros recordamos que una función mínimo es una función que tiene una forma de L, ¿no? Sí. Y al tener forma de L, no es derivable en todos sus puntos. Se puede derivar en la parte vertical, la derivada ahí sería infinito. Se puede derivar en la parte horizontal, su derivada ahí sería 0, pero no se puede derivar exactamente en el vértice, porque es una esquina, ¿no? Como no se puede derivar en todo el dominio, no se puede utilizar Lagrangiano. Como no se puede utilizar Lagrangiano, lo que se hace es algo más sencillo. Se agarran ambos argumentos, X y 2Y, y se igualen. X y 2Y. Y esta sería su condición de maximización. Y se dice condición de maximización porque si yo despejo acá X entre Y igual 2 entre 1, lo que estoy diciendo es que por cada unidad de Y, el consumidor debe consumir 2 unidades de X. Es decir, hay una proporción, ¿no? Entonces podría ser, por ejemplo, 100 y 200. Es válido, ¿no? Porque sigue cumpliendo la proporción. Por cada unidad de Y consume 2 de X. Entonces siempre se debe cumplir esa proporción porque, si recordamos, una función mínimo representa bienes complementarios, ¿no? Bienes complementarios. Y esta función de maximización la voy a reemplazar en mi restricción presupuestaria. Mi restricción presupuestaria siempre va a ser la siguiente. Mi ingreso se va a gastar totalmente en los dos bienes. Entonces, bien X, bien Y, por el precio del bien X, por el bien del precio de Y. Esto reemplazo acá. Tendría ingreso igual precio de X por X, que esto es Y, más precio de Y por Y. Entonces ahí puedo sacar el Y, me quedaría 2 precio de X más precio de Y. En esa ecuación solamente hay una endógena. Acá, en todo el problema hay dos endógenas, ¿no? Variables endógenas. Serían las variables sobre las cuales puede decidir el consumidor, que son cuánto consumir de X y cuánto consumir de Y. Las exógenas son todas aquellas sobre las cuales no puede decidir el consumidor, que son los precios, porque son precios de mercado, los ingresos, porque están dados. Entonces, en esta ecuación solamente hay una endógena, entonces solamente me queda despejar esa endógena. Sería Y igual a ingreso entre 2 veces el precio de X más precio de Y. Como esa endógena Y solamente está en función de exógenas, yo la puedo llamar demanda ordinaria de Y, o que también se le llama demanda marshalliana de Y. Cualquiera de los dos es igual. Pero esa sería mi demanda de Y. Si quiero hallar mi demanda de X, simplemente reemplazo acá, ¿no? Entonces, demanda de X sería el doble de la demanda de Y. Entonces, demanda de X es el doble de la demanda de Y. Y con eso ya tengo mis dos demandas ordinarias o marshallianas. Luego me pide que haya la elasticidad ingreso de la demanda de X. Esto es parte A. Esto es parte B. Elasticidad ingreso de la demanda. Ingreso de la demanda de X.
Por fórmula, la elasticidad ingreso de la demanda X tiene la siguiente expresión. Diferencial de ingreso entre diferencial de X entre X. Entonces veamos qué nos dice esto. Cuando yo pongo diferencial de ingreso, lo que me estoy refiriendo es un ingreso en un periodo, digamos, en un momento 1, menos ingreso en un periodo 0. Entonces, es cómo cambia el ingreso en dos momentos distintos. No sé, hoy día mi ingreso es 100 soles, mañana mi ingreso es 200 soles. Entonces, el delta sería la diferencia. 200 menos 100 soles. A eso se refiere el delta X, ¿no? Yo puedo decir, mi ingreso inicial era I0, 100. Mi ingreso nuevo es 200. ¿No? Y delta sería 100. Y si yo divido eso, mi ingreso inicial sería 100, me daría 1, ¿no? Y si yo lo multiplico por 100%, sería 100%. Eso quiere decir que mi ingreso ha aumentado en 100%. Entonces, esta expresión delta I entre I es la variación porcentual del ingreso en dos momentos dados. Interesante. Y lo mismo sucede con la parte de abajo. Esta variación de X entre X es la variación porcentual del X, pero entre los momentos, ¿no? Si, por ejemplo, eso me sale 5, todo eso, yo podría dividirlo entre 1, ¿no? No afecta nada. Y le pongo porcentajes. Entonces yo diría, cuando X varía en 1%, pero es al revés. Es lo mismo, solamente al revés. Es delta X entre X, delta ingreso entre ingreso. Si me sale 5, le puedo poner entre 1 y le pongo porcentajes. Me estaría diciendo, cuando el ingreso varía en 1%, mi demanda por el bien X varía 5%. Si me sale negativo, por ejemplo, 10, yo le podría poner entre 1 y porcentajes. Entonces, cuando el ingreso aumenta en 1%, mi demanda por X cae 10%. Entonces, esto aproximadamente es derivada de X respecto, pero vamos a operar eso, ¿no? Sería delta X por ingreso entre delta ingreso por X. Esta parte de acá se puede aproximar a derivada de X respecto a ingreso y lo demás queda igual, ingreso entre X. Entonces, esta es la fórmula que usualmente aparece en los libros. Entonces, aplicando eso, debería derivar mi demanda X respecto al ingreso, ¿no? Entonces tengo esto. Derivada del X respecto a ingresos sería 2 veces entre 2 precio de X más precio de Y por ingreso entre X. Pero yo sé que X tiene esa forma, ¿no? Entonces ya voy a reemplazar X acá. Pero X, este es ingreso por ingreso entre X, que sería 2i. Y acá 2 precio de X más precio de Y. Se va esto, se va esto, se va esto, se va esto, se va esto y me queda 1. Y como hemos visto hace un rato, si es 1, le puedo dividir entre 1, no afecta nada, le pongo porcentaje, no afecta nada. Y eso me quiere decir que cuando el ingreso aumenta en 1%, la demanda por ese bien aumenta en 1%. Eso sería la elasticidad de ingreso de la demanda. ¿Pregunta, chicos? Se me dice, ahí es la función de utilidad indirecta.
Yo conozco mi función de utilidad, que es esta, pero esa función de utilidad está en función de endógenas. Y eso no me sirve mucho. ¿Por qué? Porque la función utilidad, que está en función de endógenas, X y Y, cambia, ¿no? No es un número fijo. La utilidad cambia, dependiendo de qué valores toma X, qué valores toma Y. Pero la función de utilidad indirecta ya no va a estar en función de las endógenas, sino de exógenas. Entonces va a ser fija. Entonces, ¿qué hago para ello? Simplemente voy a agarrar, voy a poner V, que es función de utilidad indirecta, que es simplemente mi utilidad, pero evaluada en las demandas de X y la demanda de Y. Entonces sería mínimo de la demanda de X y 2 veces demanda de Y. Entonces pongo demanda de X. Lo tengo acá. Es todo esto. Coma, 2 veces la demanda de Y. Yo, pero ahí sería mínimo de 2 veces el ingreso, de 2 veces el precio de X más precio de Y, coma, 2 veces ingreso entre los precios de X más precio de Y. Y resulta que ambos argumentos son idénticos. Y la función mínimo me está diciendo, escoge cuál de ellos tiene el menor valor. Pero como son lo mismo, escojo cualquiera, ¿no? Escojo el primero, escojo el segundo, me da igual. Entonces la función de utilidad indirecta sería simplemente 2 veces ingreso entre 2 veces precio de X más precio de Y. Y esta función de utilidad indirecta ya no depende de las endógenas. Ya no aparece X, ya no aparece Y. Solamente aparecen exógenas, ingreso y precios. Entonces, esa utilidad indirecta ya es fija, es un número constante. Ya no varía como variaba la función que estaba en rojo, que es la utilidad inicial. Ok. Hasta ahí pregunta, chicos. Sorry si mi voz está eh, sonando horrible. No van a decir con un dolor de garganta. Fatal. Vayamos al tema. Me dice, plantea el problema de minimización del gasto y halla la función de demanda compensada, la Higgs, para ambos bienes. Entonces resulta que el problema de optimización se le llama un problema dual. ¿Por qué? Yo puedo optimizar de 2 formas. Vamos a poner acá 2. Puede ser que a mí me den la restricción presupuestaria fija y me digan, oye, dada esa restricción presupuestaria, elige una canasta. Entonces, para eso, yo agarro mi curva de indiferencia y la maximizo, ¿no? Y para maximizar tengo que alejarla lo más posible del origen 0,0, algo así, hasta que llegue ahí. Y esa es mi optimización. Pero se dan cuenta que me han dado una curva, una restricción presupuestaria fija. Eso quiere decir que tengo como un presupuesto fijo. Yo tengo 1.000 soles, por eso tengo una restricción fija de 1.000 soles, y en base a eso tengo que optimizar. Eso es lo que hemos estado haciendo hasta el momento, considerando de que tenemos fijo nuestro ingreso. Por otro lado, sucede lo contrario. Yo puedo tener mi curva de indiferencia fija y mi restricción presupuestaria debería ser la que yo debería mover de modo de que hay el punto de tangencia, ¿no? Entonces, en el primer caso, el que era fijo era la restricción presupuestaria y en el segundo caso, lo que era fijo era la curva de indiferencia. Entonces, con el primero,
El primero, donde la restricción presupuestaria fija, es lo que hemos visto hace un rato, ¿no? Maximizar la utilidad sujeto a una restricción presupuestaria. Y cuando resolvíamos el problema, nos daba las demandas ordinarias, o que también se llaman marshallianas. El segundo caso ya no sale del problema de maximización, sino sale del problema de minimización del gasto, sujeto a que nosotros tenemos una utilidad fija. Al inicio teníamos un ingreso fijo, ¿no? Ingreso fijo. Y esa solución, y solucionar ese problema nos va a dar demandas hicksianas. Ambos problemas son equivalentes. Si solucionamos el problema, nos va a dar el mismo punto de optimización. Este puntito nos va a dar el mismo. Simplemente que estamos viendo el problema desde dos ángulos distintos, ¿no? Entonces, por eso es que en la parte nos preguntan eso. Que hallemos, pero desde la minimización. Entonces, minimización del gasto. El gasto total es la suma de gastos en cada uno de los bienes. Lo que gasto en el bien X, lo que gasto en el bien Y. Entonces sería esto. Y me está diciendo que tiene que estar sujeto a una utilidad fija. Y esa utilidad fija tiene la forma de mínimo X, 2Y. En este caso, yo no puedo hacer lagrangiano. Si hago lagrangiano, me quedaría algo así, ¿no? Lagrangiano es igual a mi función objetivo, que es precio de X por X más precio de Y por Y, más lambda, utilidad menos mínimo de X, 2Y. Acá voy a tener que aplicar derivadas. Derivada de X voy a tener que derivar acá. Derivada de Y voy a tener que derivar acá. Y el mínimo, como les dije, ahí tiene un punto, que es el vértice, que no se puede derivar. Entonces acá tampoco puedo utilizar derivadas. Tengo que hacer de la misma forma que hice en el caso anterior. Voy a igualar argumentos. Sería X y 2Y. Voy a hacer esto. Mi utilidad tiene que ser igual al mínimo de X y 2Y. Interesante. Y voy a igualar esos argumentos. Pongo acá, X igual 2Y. Pero resulta que si yo escojo, si el menor de estos es X, mi utilidad va a ser X, ¿no? Utilidad va a ser X. Si el mínimo de estos dos va a ser 2Y, mi utilidad va a ser 2Y. Entonces, esto va a tener que ser así, utilidad igual a X igual a 2Y. Todo esto va a ser mi función, pero mi condición de maximización. O en este caso de minimización. Condición de minimización. Y cuando hablamos de demandas hicksianas, vamos a poner acá, demandas hicksianas. Las demandas hicksianas van a estar en función, de la utilidad fija y algunos otros elementos, pero principalmente de la utilidad fija. En función principalmente de la utilidad fija. Yo puedo agarrar acá, X es simplemente utilidad fija y Y es utilidad fija entre 2. Y como esas dos funciones presentan la utilidad fija y nada más, las puedo llamar demandas hicksianas. Entonces, si recordamos un poco, en el problema de maximización, lo que estaba fijo era el ingreso. Por eso es que en la demanda marshalliana ordinaria aparecía el ingreso.
Si, por ejemplo, en esas demandas ordinarias aparece por acá la utilidad fija, esa demanda que has hallado ordinaria está mal. Nunca puede aparecer la utilidad fija en una demanda ordinaria. En la demanda egipciana, lo que es fijo es la utilidad, entonces aparece la utilidad. Si por alguna razón aparece el ingreso por ahí, multiplicando, dividiendo, no sé, sumando, esa está mal calculada. No puede aparecer el ingreso en una utilidad egipciana. Pues como se dan cuenta, la utilidad egipciana, perdón, las demandas egipcianas y las demandas marshallianas ordinarias dependen de diferentes cosas. Hay algunos casos raros donde la demanda egipciana y la demanda marshalliana pueden ser iguales. Quizás alguna vez en un examen ha venido, y son las demandas cuasi lineales. Pero las funciones de utilidad, voy a ponerla acá ya. Nota. Funciones de utilidad. Utilidad cuasi lineal. Una función de utilidad cuasi lineal es, por ejemplo, logaritmo natural de x más y. ¿Por qué? Porque una parte es lineal y otra parte es convexa al origen. Entonces, si ustedes hacen un problema con esta función de utilidad, una de las demandas, creo que X o Y, creo que es X, va a tener una demanda egipciana idéntica a su demanda ordinaria. Ustedes pueden hacer ese ejercicio. ¿Alguna vez ha venido en algún examen? Solamente es nota, no es parte de este ejercicio. Okay. Y en la parte E me preguntan, hay la función de gasto mínimo. Nosotros tenemos nuestra función de gasto, que era esta, pero esa función de gasto está en función de endógenas. Por tanto, se mueve, ¿no? Se mueve X, se mueve Y, se mueve el gasto. Pero nosotros queremos un gasto que sea fijo. Entonces, para tener un gasto que sea fijo, voy a poner un asterisco. Voy a utilizar mi demanda egipciana de X y mi demanda egipciana de Y. No reemplazo. Demanda egipciana de X será utilidad y mi demanda egipciana de Y era utilidad entre 2. Puedo operar un poquito ahí. Diría utilidad, precio de X más precio de Y entre 2. Y esa función de gasto mínimo solamente depende de exógenas, ¿no? La utilidad está dada, los precios son de mercado. Entonces, es un número, no cambia. Y eso lo que me está diciendo es, si yo quiero acceder a esta utilidad, lo mínimo que puedo gastar para acceder a esa utilidad es esto, ¿no? Mi objetivo es llegar a tener esa utilidad. Y para llegar a tener esa utilidad, lo mínimo que debo gastar es esto. Muy parecido a lo que teníamos acá en utilidad indirecta, ¿no? Acá lo que me decía era lo siguiente. Dado el ingreso que yo tengo acá, que es un ingreso dado, fijo, la máxima utilidad que yo puedo acceder con ese ingreso fijo es esta utilidad V. Hasta ahí pregunté, chicos. Ok, la F tenemos que aplicar un teorema que es la identidad de Roy. Sí, identidad de Roy. En clase, espero que hayan visto el lema de Shepard y la identidad de Roy. El lema de Shepard, solamente para recordar, no nos piden, pero el lema de Shepard nos dice lo siguiente. Si queremos hallar
la demanda marshalliana ordinaria de X, lo que debíamos hacer es derivar la función de utilidad indirecta respecto al precio de ese bien, el precio de X, entre la derivada de la demanda indirecta respecto al ingreso. Y todo eso multiplicado por menos. O sea, a mí me dan la función de utilidad indirecta, que es V, y quiero llegar a la demanda ordinaria, hago esto. Eso es el lema, pero eso es la identidad de Roy. Identidad de Roy. Siempre me equivoco. Identidad de Roy. Y el lema de Shepard, lo que me dice es lo siguiente. Si yo quiero hallar la demanda hicksiana de X, por ejemplo, lo que debería hacer es derivar la función de gasto mínimo respecto al precio de ese bien. Entonces, el lema de Shepard. En algunos libros, este G asterisco que he puesto, le ponen como nombre E. Ahora es nombre E. Y es exactamente lo que nos piden en la parte. Hallar, bueno, es la G. La F, ya hemos hecho el E. ¿Dónde está el E? Este era el E. Estamos en F, era este. El G era partiendo la función gasto. Entonces, tengo la función gasto, ¿no? Entonces, quiero hallar la función de demanda. Compensado hicksiana. Son sinónimos. Demanda compensado hicksiana es lo mismo. Entonces, si yo derivo la función de gastos respecto al precio de X, voy a tener la demanda hicksiana o compensada de X. Si derivo la función gasto mínimo respecto al precio de Y, voy a tener la demanda hicksiana o compensada de Y. Entonces, voy a hacer eso. Acá derivo tendría respecto a X, ¿no? Siempre sería así. Y acá tendría derivada respecto a Y, sería utilidad entre 2. Y sale lo mismo, ¿no? Esto y esto es lo mismo que hemos hallado acá. Y ustedes pueden hacer lo de la identidad de Roy, ¿no? Agarran la función de utilidad indirecta, que está acá, y aplican la fórmula, que está acá, y con eso deben hallar las demandas hicksianas, pero las demandas marshallianas que hemos hallado acá al inicio. Este problema que hemos hecho ahorita es un problema particular, porque tiene la función mínimo. Entonces, a mí no me gusta empezar por este tema, porque el mínimo es una función específica, muy rara, la deben saber. Pero el ejercicio más general es el 2, porque el 2 sí es derivable en todo su dominio, así que sí se puede aplicar Lagrangiano y es más fácil de realizar. Pregunta, chicos. Ya, vamos entonces al 2. Dice, una persona recibe utilidad consumiendo dos bienes, X y Y, según la siguiente forma funcional. X a la 0,5, Y a la 0,5. Recuerdan que les dije que este exponente hablaba de cuán importante era el bien para la persona. En este caso, ambos tienen 0,5, ¿no? X tiene 0,5 y Y 0,5. Desde ya, yo puedo estar diciendo que las demandas van a ser muy similares o igualitas, en todo caso. ¿Y por qué van a ser igualitas?
porque le está dando el mismo peso. Van a ser, si no van a ser igualitas, van a ser simétricas. Vamos a ver eso. Me dice, plantea el problema primal del consumidor, hay en las demandas marshallianas, la función de utilidad indirecta. Cuando nos habla del problema primal, nos está hablando de la maximización. Entonces, maximizamos la utilidad sujeto a un ingreso fijo que se debe gastar en X y en Y. Las endógenas son X y Y, son sobre las cuales puede decidir el consumidor. Las exógenas son las que no, sobre las cuales no puede decidir los precios del ingreso. Como acá, la demanda, perdón, si yo grafico la función de restricción presupuestaria, es así, es derivable, ¿no? En cualquier punto se puede derivar. Si yo derivo mi función de utilidad, la función de utilidad va a tener esta forma. También se puede derivar en todos los sitios. Entonces, por eso es que sí puedo plantear un Lagrangiano. La Lagrangiano es simplemente mi función objetivo, lo que quiero maximizar, esto es lo que quiero maximizar. X 0.5, Y 0.5, más lambda, donde resto el ingreso menos el gasto. Y derivo respecto a las endógenas, respecto a X y respecto a Y. Respecto a X sería 0.5, X a la menos 0.5, Y a la 0.5, menos lambda por precio de X igual a 0. Respecto a Y sería 0.5, X a la 0.5, Y a la menos 0.5, menos lambda precio de Y igual a 0. En ambos casos puedo despejar lambda. Sería lambda es igual a 0.5, menos 0.5, Y es 0.5, el precio de X. Lambda 0.5, X 0.5, Y menos 0.5 entre el precio de Y. Igualo los lambdas. Uy. Y ahí tengo ambas endógenas, ¿no? X y Y. Voy a despejar. 0.5 se va, 0.5 se va. X pasa, X a la menos 0.5 pasa a dividir. Sería X, acá sería Y, precio de X, precio de Y. Puedo despejar eso, tendría Y entre X igual precio de X entre precio de Y. Ajá. Y esta es mi condición de maximización, donde tengo por un lado una relación de cantidades y por otro lado una relación de precios. ¿Qué me dice eso? La relación de cantidades me está diciendo cuánto valora la persona un bien frente al otro, y los precios me está diciendo cuánto valora el mercado a esos bienes. Por eso aquí hay una igualdad. Si yo quiero transar o quiero comprar un bien en el mercado, tiene que coincidir lo que yo valoro por ese bien con lo que valora el mercado de ese bien. Entonces, acá puedo despejar Y o X, me da igual. Y voy a reemplazar esto en la función o la restricción presupuestaria. Voy a poner eso a un costado. Y yo sé que ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Entonces sería precio de X por X más precio de Y por X, precio de X, precio de Y. Se va esto, se va esto. Ingreso es igual a 2 veces precio de X por X. En esa expresión solamente hay una endógena, así que despejo esa endógena. Sería X igual a ingreso entre 2 veces precio de X. Como esa demanda X depende solamente de ingreso y de otras exógenas, le llamo demanda marshalliana o demanda ordinaria de X. Eso lo reemplazo acá y tendría mi demanda
Marciana de Y, que sería simplemente todo esto, precio ingreso entre 2 veces precio de X por precio de X entre precio de Y. Se va esto, me queda demanda marshalliana, ingreso entre 2 veces precio de Y. Como les dije hace un rato, como yo veía que acá los exponentes eran los mismos, sospechaba que las demandas iban a ser simétricas o muy parecidas, ¿no? Y si yo me fijo, tiene la misma forma, ¿no? Ingreso arriba entre 2 multiplicado por el precio de ese bien. Precio de X acá y precio de Y acá. Son muy similares. Entonces sería esa, y ahí la función de utilidad indirecta. Nos dijimos que la función de utilidad indirecta, V, es simplemente la función de utilidad, pero evaluada en las demandas de Y y demanda de X. Yo tendría que es XD a la 0.5 a la 0.5. Ya, ingreso entre 2 precio de X, todo eso elevado a la 0.5, multiplicado por ingreso entre 2 veces el precio de Y, elevado a la 0.5. Puedo operar ahí algunas cosas. Ingreso a la 0.5 por ingreso a la 0.5 sería ingreso. Entre 2 a la 0.5 multiplicado por 2 a la 0.5 sería simplemente 2. Y precio de X a la 0.5, precio de Y a la 0.5, que es lo mismo a decir ingreso entre 2 veces raíz de la multiplicación de precios. Esa sería la utilidad indirecta. Y esa utilidad indirecta solamente depende de exógenas, ¿no? De ingresos y de precios. Entonces es un número dado, un número fijo. Es decir, si yo tengo este ingreso desde un inicio fijo, la máxima utilidad a la que puedo acceder es esta. En la parte B me dice, planteé el problema dual del consumidor, es decir, minimización del gasto. Hay las demandas hicksianas y la función de gasto mínimo. Entonces me voy al B. Entonces, debo minimizar el gasto, que es el gasto en X más el gasto en Y, sujeto a que quiero una utilidad fija que tiene la forma X 0.5, Y 0.5. Como tanto la utilidad y el gasto son derivables, puedo plantear la Lagrangiano. Entonces pongo mi función objetivo más lambda, que multiplica la utilidad, menos X 0.5 menos Y 0.5. En este caso también derivo respecto a las endógenas. Las endógenas siguen siendo sobre las que puede decidir la persona, que es cuánto consume de X, cuánto consume de Y. Derivada del lagrangiano respecto a X, derivada del lagrangiano respecto a Y. Acá derivo sería precio de X menos lambda 0.5 X menos 0.5. Acá es multiplicación por 0.5. Respecto a Y, sería precio de Y menos lambda 0.5, X a la 0.5, Y menos 0.5. Igualamos a 0. Podemos despejar lambda, sería precio de X entre 0.5 por X a la menos 0.5 por Y a la 0.5. También despejamos lambda en la otra derivada, precio de Y entre 0.5, X a la 0.5, Y a la menos 0.5. Igualamos ambas lambdas y tendríamos lo siguiente. A ver, entonces puedo operar un poquito ahí. Y ya precio de X, precio de Y. 0.5 se va con 0.5. Acá sería X y acá sería Y. Despejo ahí sería X entre Y es igual precio de Y entre precio de X. Y acá lo mismo, ¿no? Tengo una relación de cantidades
y una relación de precios. Regreso a mi problema anterior y me doy cuenta que esta es idéntica a esta, ¿no? Esto que está con asterisco y esto que está con asterisco es lo mismo, solamente que está invertido, ¿no? Es y entre x igual a precio de x entre precio de y. Es lo mismo. Y esa sería mi condición de minimización. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo hago el problema de minimización y el problema de maximización, mi condición de optimización va a ser la misma. Entonces, yo me hubiera podido ahorrar hacer todo esto. No hubiera hecho esto y de frente hubiera agarrado la condición de maximización de este ejercicio. La diferencia es que una vez que yo tengo la función, la condición de maximización o minimización, no lo reemplazo en la misma función. En este problema de maximización, lo reemplazo en la restricción presupuestaria. En el problema de minimización, lo reemplazo acá, en la utilidad fija. Entonces, eso es una buena observación si quieren ustedes resumir un poco su procedimiento, ¿no? A veces el examen o la calificada es un poco larga, entonces ya pueden saber acá que tanto en maximización de beneficios, pero maximización de utilidad como minimización de gasto, las condiciones de optimización son las mismas. Solamente que una vez haya esa condición, las reemplazo en diferentes funciones. Entonces voy a reemplazar esto allá. Voy a dejar solito allí. Voy a reemplazar esto, ¿no? Sería x 0.5, x 0.5, precio de x entre precio de y, 0.5. Acá tengo una sola endógena que es x, así que puedo despejarla. Sería x igual a la utilidad multiplicado por precio, precio de y. Precio de y entre precio de x a la 0.5. Y esa sería mi demanda hicksiana de x, que solamente está en función de la utilidad principalmente. No aparece ingreso, ¿no? Si me hubiera aparecido ingreso por ahí, hubiera sido un problema. Estaría mal calculado. Una vez que tengo mi utilidad, mi función de demanda hicksiana, la reemplazo acá. Entonces tendría y es igual a x, que es todo esto, multiplicado por todo esto. Entonces tendría, operando, tendría lo siguiente. Y esa sería mi demanda hicksiana del bien y. Y como se dan cuenta, también es muy parecida entre ellas, ¿no? Es una utilidad que multiplica a un elemento elevado a la 0.5. Solamente que el precio de y el precio de x se invierten, ¿no? Eso tiene que ver porque la función inicial, que era esta, le daba el mismo peso a ambos bienes. Ok, eso es la parte... y nos piden la función de gasto mínimo. La función de gasto mínimo simplemente es el gasto que hacemos en x más el gasto que hacemos en y, pero como ese gasto está en función de x y y que son endógenas, no nos sirve de mucho. Queremos que sean números fijos. Los voy a poner demanda hicksiana de x y demanda hicksiana de y. Tendría precio de x para demanda hicksiana de x, que sería precio de y entre precio de x, que es 0.5, más precio de y por, acá falta utilidad. Utilidad, precio de x entre precio de y, 0.5.
puedo operar qué cosa ahí. Utilidad, ¿no? Utilidad puedo sacar. Sería precio de X, que estaría elevado a la 1.5. Perdón. Precio de Y a la 0.5 por precio de X a la 0.5 más utilidad precio de X a la 0.5, precio de Y a la 0.5. Entonces sería simplemente 2 veces utilidad precio de Y por precio de X, todo eso a la 0.5. Y esa función de gasto mínimo solamente depende de números fijos, ¿no? La utilidad ya estaba dada, los precios son dados, entonces es un número fijo. Lo que me dice es, si tú quieres acceder a esta utilidad, el gasto mínimo que debes realizar para llegar a ese objetivo es este. ¿Preguntas, chicos? Genial, chicos. Ahora sí deberíamos pasar a algo más complicado, que es la ecuación de Slatsky. La ecuación de Slatsky en realidad es una gran ayuda. La primera vez que me la enseñaron no la aprendí en micro 1, igual que ustedes, pero de ahí con el tiempo me di cuenta que se utiliza demasiado. Siempre va a aparecer en micro 2, en otros cursos como economía pública, economía laboral, así que tome un poquito de atención. Me dice, a partir de las demandas ordinarias higsianas, hay la ecuación de Slatsky. Entonces, supongamos que en algún momento la demanda marshalliana y la demanda higsiana son las mismas, son idénticas. Hace un rato les dije esto, ¿no? Regresamos. Este era el problema, la dualidad, ¿no? La dualidad. Que el problema del consumidor se puede ver desde maximización de utilidad o desde minimización de gasto. Como es simplemente mirar el mismo problema desde dos enfoques distintos, la solución, el punto óptimo en el ejercicio 1 y el punto óptimo acá, van a ser en realidad el mismo. Es decir, inicialmente ambos van a coincidir. Entonces, si yo hago un problema cualquiera, el número que me va a salir de este óptimo me va a salir el mismo. Luego, si yo cambio un precio, cambio un ingreso, sí, ya no van a coincidir. Pero inicialmente, si en ambos casos los precios son el mismo, los ingresos son el mismo, la utilidad que quiero alcanzar es el mismo, este punto A y este punto A van a ser idénticos, van a ser el mismo. Ya luego, si cambio el precio, cambio el ingreso, se va a distorsionar. Entonces, vamos a decir que estamos en una situación donde coinciden ambas demandas, la marshalliana y la demanda higsiana. Como hemos visto, la demanda marshalliana depende del ingreso y depende de los precios, ¿no? Precio de X, precio de Y. Y la demanda higsiana dependía de una utilidad fija y también dependía de los precios, como hemos visto en el caso anterior, ¿no? Parecía precios acá. Pues vamos a hacer un ejercicio donde vamos a decir aumenta el precio de X. Pero aumenta el precio de X. Entonces, inicialmente la solución está perfecta. Ambas curvas de demandas coinciden en el mismo lugar. Pero ¿qué sucede cuando aumenta el precio? Todo se va a distorsionar, ¿no? Pues, ¿cómo evaluamos en economía cuál es el efecto de una variable frente a otra?
con derivadas, ¿no? Entonces, derivo la demanda marshalliana respecto a precios de X. Esa derivada lo que me va a decir es, si el precio de X aumenta en una unidad, ¿cuánto más voy a demandar de ese bien X? ¿No? Eso es lo que me va a decir. Ok, ya está. ¿Qué más puedo hacer ahí? Ok, ¿qué más? Resulta que cuando yo incremento mis precios o aumenta el precio de un bien, no solamente me está afectando por un canal. A ver, veamos esto. Cuando aumenta el precio, por un lado, el bien se hace más costoso. Pero por otro lado, mi capacidad adquisitiva se reduce. ¿Cómo es eso? Resulta que por cada uno de los bienes que voy a comprar, voy a tener que desembolsar más. Es esto. Pero si el precio aumenta, también relativamente me hago más pobre. ¿Qué es esto? ¿Por qué? Porque si digamos yo ganaba 10 soles al día y el pan estaba a 10 centavos, mi riqueza en panes eran 100 panes, ¿no? Yo ahora sigo ganando 10 soles, pero el pan aumentó a 20 centavos la unidad. Entonces mi riqueza en panes va a ser 50 panes. Entonces me estoy volviendo más pobre relativamente. Entonces el precio no solamente afecta por el lado de los precios, de cuánto desembolso por un día, sino cuánta riqueza tengo. Y la riqueza eh, se ve en el ingreso. Entonces, por eso es que acá tengo que aumentarle el efecto en esa riqueza. Sería derivada de la demanda respecto al ingreso por derivada del ingreso respecto al precio. Y acá simplemente hago esto. Hasta ahí está interesante. Puedo despejar algunas cosas, por ejemplo, todo esto. Y está casi lista mi ecuación de Lasky. Finalmente, esta parte de acá, que es derivada del ingreso respecto al precio, voy a simplificarla y voy a decir que simplemente es X. ¿Por qué? Porque cada vez que el precio aumenta, voy a demandar menos X. ¿No? O simplemente vamos a asumir eso. Es un supuesto que no me gusta porque es un poco confuso. Acá simplemente sería X. Y ya tengo mi demanda, o perdón, mi ecuación de Slatsky. Entonces, yo puedo leer esa ecuación de Slatsky de la siguiente forma. Esto es mi efecto total cuando el precio cambia. Este es el efecto sustitución. Y esto es el efecto ingreso, o que también se llama efecto renta. ¿Qué nos quiere decir? Lo siguiente. Cuando el precio de un bien aumenta, hay dos canales por el cual me está golpeando. Por un lado, yo voy a tener que, en lugar de comprar ese bien, comprar otro bien. Un bien que sea sustituto y que más o menos cueste menos.
Pero por otro lado, me estoy volviendo más pobre. Entonces voy a tener que comprar menos ese bien. No, ustedes, no sé. A ver, si ustedes compran panes y un sustituto del pan, por ejemplo, ah, tortas y panes. Tortas y panes. Y les dicen a ustedes el precio de las tortas aumente. Pues cuando aumenta el precio de las tortas, evidentemente yo voy a demandar menos tortas, ¿no? El precio de las tortas aumenta y yo voy a demandar menos tortas. Pero eso que estoy viendo en realidad es el efecto de dos canales. Por un lado, este efecto sustitución se refiere a lo siguiente. Como las tortas han aumentado, en lugar de comprar tortas, voy a comprar panes. Y este efecto renta lo que me está diciendo, yo no puedo reemplazar todas mis tortas por panes. Ya estoy acostumbrado a comer tortas. Entonces, una parte voy a seguir comprando en tortas. Pero como ahora cuestan más, estoy siendo menos rico, tengo menos riqueza en términos de tortas. A eso se refiere. Entonces, cuando nos aumentan el precio de algo, no es que simplemente decimos, oye, aumentó ese precio, ya no compro. No es así. Sino que hay un proceso mental donde digo, ya mira, una parte la puedo reemplazar por otro bien, pero hay otra parte que quizás no es posible por mis preferencias, por mis gustos, porque es muy necesario. Entonces voy a seguir comprando ese bien. A eso se refiere el ingreso, la ecuación de Slasky. ¿Preguntas, chicos? Esa ecuación de Slasky se puede aplicar a cualquier ejercicio que ustedes tengan. La vamos a aplicar ahorita. Ya acá me dice José, ¿por qué la derivada del ingreso respecto al precio es igual a 1, es igual a X? Regresemos. Derivada del ingreso respecto al precio de X es igual a X. A ver. Si yo voy a esto, ingreso igual a precio de X por X más precio de Y por Y, derivada del ingreso respecto al precio de X, siempre me va a dar X. Es por esto. Por el momento, en los libros asumimos esto, que simplemente esa derivada viene de la restricción presupuestaria. Entonces, ahora apliquemos esto, pero a nuestro ejercicio. A ver, ¿dónde estamos? Voy a copiar acá todas las demandas que tenemos. Demanda hicksiana, demanda marshalliana. Acá está la demanda hicksiana. De Y. La demanda hicksiana de X. La demanda marshalliana de X y de Y. Y ya está. Entonces voy a hacerlo paso por paso. Primero voy a hallar esto. Luego voy a hallar esto.
Luego voy a ir a esto. Ojo que XM es lo mismo que XD, ¿no? Vamos a ponerle acá. XD es igual a XM. Derivada de XM respecto al precio de X, el precio de X, sería, vamos a escribir de vuelta, ¿ya? Así. Esto se puede escribir de la siguiente forma. Precio de X a la menos 1, ¿no? Entonces sería menos 1 ingreso entre 2 por precio de X a la menos 2. Derivada de la demanda hicksiana respecto al X, esto lo puedo escribir que 0.5, precio de X menos 0.5. Sería menos 0.5, precio de X a la menos 1, por la utilidad precio de Y a la 0.5. Y la demanda marshalliana derivada respecto al ingreso sería 1 entre 2 precio de X. Y bueno, X marshalliana, ¿no? X marshalliana sería igual simplemente a ingreso entre 2 precio de X. Entonces, si yo ordeno todo eso, me debe salir una identidad. Voy a reemplazar acá. Sería menos ingreso entre 2 por 1 por precio X a la menos 2 igual a menos 0.5 precio de X menos 1 utilidad precio de Y 0.5 menos 1 entre 2 veces precio de X por ingreso entre 2 precio de X. Si operamos todo eso, nos debe salir exactamente una identidad. Podemos operar ahí. A ver. Menos 1 entre 2 por 1 entre precio de X al cuadrado igual a menos 0.5 utilidad precio de Y 0.5 entre precio de X menos ingreso entre 4 veces precio de X al cuadrado. A ver, sería precio de X, H. Acá es 1.5. Derivada de precio de X, si encuentro algún error me avisan, chicos. H es 0.5, acá es 1.5, ¿no? Menos 1.5, 1.5. XM respecto al ingreso, 1 entre 2 precio de X, ingreso entre 2 precio de X, menos 0.5 precio de X a la precio de X menos 1. Ya. Acá nos falta reemplazar esta utilidad. Sabemos que la utilidad es igual a X a la 0.5, Y 0.5. Reemplazamos acá. Pues, si estaríamos con numeritos sería más sencillo, ¿no? Pero está con nuestros, está con variables. Ok, y ahora nos falta
reemplazar los X y los Y que tenemos. El X que teníamos era 1 entre 2 veces precio de X. Y el Y era 1 entre 2 precio de Y. Lo que tenemos que hallar es que lo que está a la izquierda del igual tiene que ser lo mismo que está al otro lado del signo igual. El ingreso entre 2 precio de X es 0.5 por Y, ingreso entre 2 precio de Y, 0.5, precio de Y es 0.5, entre precio de X 1.5, ingreso entre 4 precio de X al cuadrado. ¿No? Menos ingreso 2 por ingreso entre precio de X2. Marcas los ingresos al cuadrado, solamente queda un ingreso, sería un menos un medio, pero como estamos con los, sería menos un cuarto, ingreso, este es 1, porque pues ingreso era 1. Un cuarto ingreso entre precio de Y se va, precio de X queda, precio de X al 1.5 más 0.5, 2, menos ingreso entre 4 precio de X al cuadrado. Menos ingreso entre 2 por 1 entre precio de X al cuadrado es igual a menos un cuarto sería menos un medio, ¿no? Menos un medio de ingreso entre precio de X al cuadrado. Ahí está, coincide. Lo que está a la izquierda es igual a lo que está a la derecha. Entonces la ecuación de Slatsky sí funciona. Entonces, en un examen puede ser que les venga, calcula el efecto sustitución, o calcula el efecto ingreso, que es lo mismo que el efecto renta, o el efecto total. Saben que el efecto total es simplemente esto. El efecto sustitución es esto. Y el efecto ingreso es toda esta multiplicación. ¿Preguntas hasta ahí, chicos? Okay. Entonces, en la parte D nos dice, a partir de la ecuación de Slatsky, identifica algebraicamente el efecto precio, el efecto ingreso, la demanda del bien X y también del Y. Todo lo que hemos hecho acá es esa ecuación de Slatsky cuando cambia el precio de X, ¿no? Entonces, la primera parte de eso ya está hecho. Efecto sustitución es igual a esto, efecto ingreso es lo que está en círculo azul y efecto sustitución está en el círculo rojo. Esas son las expresiones para Slatsky cuando cambia el precio del bien X. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando es para el bien Y? Eso hagámoslo ahorita. Pues también puede suceder que el precio de Y cambie. La ecuación de Slatsky va a ser muy parecida, solamente que ahora va a ser de la siguiente forma. Derivada de la demanda marshalliana de Y respecto al precio de Y es igual a la derivada de la demanda hicksiana de Y respecto al precio de Y menos la demanda marshalliana de Y multiplicado por la derivada del Y respecto al ingreso. Si me piden el efecto total, pongo todo esto. Si me piden el efecto sustitución, simplemente pongo todo esto. Si me piden el efecto ingreso o renta, voy a poner todo esto. Y hacen lo mismo que hemos hecho en el caso anterior, ¿no? Copio acá todas mis demandas. Acá también las tenía, ¿no?
La demanda marshalliana de Y es ingreso entre dos precios de Y, derivada de la demanda marshalliana respecto a ingreso, es 1 entre 2 precios de Y, ya está, ya tengo mi expresión de efecto ingreso. Efecto sustitución es derivada de la demanda hicksiana de Y respecto a precio de Y, que sería precio de X a la 0.5, precio de Y a la menos 1.5 por menos 0.5, ¿no? Derivada de la demanda marshalliana respecto al precio de Y, vía ingreso entre 2 por menos 1 precio de Y a la menos 2. Seguro que si hay ejercicios les van a dar números, ¿no? ¿Cuánto vale el precio? ¿Cuánto vale la utilidad? Y eso ya es multiplicar, restar. Pues. Pregunta, chicos. ¿Sí? Eso sí, para esto de Lasky tienen que recordar un poquito derivadas. A veces vienen funciones un poquito más complejas, entonces derivar se va a hacer un poquito complejo. Así que den un repaso a derivadas. Y chicos, creo que se fue en pantalla. Y ya regreso a la pantalla. Profesor, una pregunta. ¿Podría Dime. subir las notas o sea, las que hacen las P? Sí, las subo. Les pongo práctica dirigida 2, comisión A, entre paréntesis, apuntes. Sí, ahí ya, es que yo solo, me aparecía solo el solucionario. Y ahí ya, gracias, profe. Vamos avanzando más. La número E, o la letra E. Haya la elasticidad precio cruzada de la demanda del bien X. Entonces, igualito, las elasticidades tienen la misma forma, ¿no? Cuando hablamos de elasticidad precio cruzada, estamos diciendo el precio de un bien, cómo afecta a la cantidad demandada de otro bien. Bueno, elasticidad de la demanda de X cuando el precio de Y cambia. Entonces voy a poner delta X entre delta precio de Y entre precio de Y, ¿no? Lo que está arriba sería la variación porcentual del cambio en X y abajo la variación porcentual del cambio en el precio de Y. Eso, si operamos acá un poquito, sería delta X entre delta precio de Y por precio de Y entre X. Eso aproximadamente es derivada de X respecto al precio de Y por precio de Y entre X. Entonces, lo que tengo que hacer es derivar mi demanda marshalliana de X respecto al precio de Y. Entonces, busco dónde está mi demanda de X. Acá. Acá le pongo un costadito y voy a calcular eso. Derivada de X respecto al precio de Y. En esa expresión no aparece el precio de Y, así que es simplemente 0. 0 por precio de Y entre X igual 0. Entonces, esto me está diciendo, si hace 0 le pongo un 1 abajo y le pongo porcentaje, no cambia nada, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo, si el precio de Y cambia en 1%, la cantidad demandada de X no va a cambiar en nada. Entonces, a eso le decimos que es una elasticidad, es una, es inelástica. Inelástica se le dice porque a pesar de que muevas un montón el precio, no se mueve nada la cantidad demandada. Totalmente inelástica o perfectamente inelástica. Entonces, según a eso, se le puede llamar bienes independientes.
un bien no tiene nada que ver con el precio del bien, de otro bien, ¿no? Si, por ejemplo, esa elasticidad hubiera salido positiva o negativa, si hubiera salido positiva, hubiéramos dicho que son bienes complementarios. A ver, si aumenta el precio de uno, no, sería complementarios sustitutos. Si fuera negativa, tenemos que son bienes complementarios, ¿no? Sustitutos es porque cuando aumenta el precio de uno, voy a consumir ya no ese bien, sino otro bien, ¿no? Entonces yo tendría, sería así más o menos. Diferencial de x entre el diferencial de precio de y el precio de y. Entonces el de arriba, por ejemplo, es positivo y el de abajo es positivo. Nos diría, si el precio de las tortas aumenta, ya no compro tortas, sino ahora demando panes. Lo opuesto son los complementarios, ¿no? Si es negativa, arriba puede ser negativa y abajo puede ser positiva. No sé, yo como siempre un pan con una rebanada de jamón. Si aumenta el precio del jamón, entonces, como no me gusta comer el pan solo, voy a consumir menos panes. Okay. En la parte F me dice lo siguiente. Haya la elasticidad ingreso de la demanda del bien Y. Es igualito. La elasticidad, eh, de la demanda del bien Y cuando cambia el precio de Y, ¿no? Precio de, no, ingreso. Elasticidad ingreso de la demanda del bien Y. Es igual, varía mi demanda de Y en términos porcentuales entre la variación del ingreso en términos porcentuales. Igualito, sería así, que es aproximadamente derivada de Y respecto al ingreso por Y entre Y. Ojo que todas las elasticidades se hacen con las demandas ordinarias o marshallianas, no con las hicksianas. Eso hay que tomar siempre en cuenta. Y me piden la demanda de Y, ¿no? Tengo que buscar mi demanda de Y. Voy a calcular eso. Derivada de Y respecto al ingreso sería 1 entre 2 precio de Y por ingreso entre Y. Y Y hay que tomar la forma de ingreso entre 2 precio de Y. Sería 1 entre 2 precio de Y por ingreso entre ingreso por 2 precio de Y. Se va. Y me queda simplemente 1. 1 y es positivo, ¿no? Entonces, lo que me está diciendo es cuando los ingresos aumentan en 1%, mi demanda por el bien Y aumenta en 1%. Genial. Entonces, cuando es positivo, vamos a llamarle bienes o bien normal. Entonces, si esto es positivo, vamos a llamarle bien normal. ¿Por qué? Porque es lo normal que sucede en la vida, ¿no? Si a mí me duplican el sueldo, me duplican el ingreso, de seguro voy a comprar más cosas, ¿no? No sé, más panes, más pollos a la brasa, más hamburguesas, ¿no? Es lo normal, lo que sucede en la vida diaria. Pero si esa elasticidad me sale negativa, voy a decir que son bienes inferiores. Y son bienes un poco escasos en realidad. Por ejemplo, la menudencia de pollo. La menudencia de pollo es un bien que se consume
cuando tienes muy pocos ingresos, cuando eres muy pobre, ¿no? No puedo comprar pescado, ni pollo, ni carne de pollo, ni de res, entonces solamente compro la menudencia, que está muy barato, y entonces ese es mi consumo diario. Pero ¿qué pasa si el siguiente mes consigo un trabajo súper bueno, me duplican el sueldo, ya no voy a estar consumiendo esa menudencia, ¿no? Voy a consumir quizás ahora carne de pollo, carne de pescado. Entonces son bienes que usualmente son bienes de subsistencia, bienes que consumen la gente muy pobre porque no tiene ingresos. Si sus ingresos mejoraran, van a dejar de consumir esos bienes. Si esa elasticidad de ingreso de la demanda es igual a cero, también se le va a llamar bienes independientes. Es decir, que tu ingreso no va a afectar en nada a tu demanda de ese bien. Por ejemplo, la sal, ¿no? Más o menos una persona adulta consume una bolsa de sal al año. Bueno, una persona que come poca sal, ¿no? Supongamos que yo consumo una bolsa de sal al año, ¿no? ¿Qué pasa si a fin de año, qué pasa si estos meses gano la lotería y gano 10 millones de dólares? ¿Voy a consumir 10 veces 10 bolsas de sal? ¿100 bolsas de sal? No, no. Eso, la cantidad de sal que consuma no depende casi nada de mis ingresos. Esos son bienes independientes. También podemos identificar otros bienes, otros tipos, por ejemplo, los bienes de lujo. Los bienes de lujo son algo peculiares. Su elasticidad de ingreso de la demanda es positiva, es decir, mayor a cero, pero mayores a 1 en realidad. Y los bienes de primera necesidad, que tienen elasticidad mayor a cero, pero menor a 1. A ver, entonces, ustedes piensen en un bien de primera necesidad. No sé, panes, ¿no? Todos los días comen panes ustedes, ¿no? Sí, si me duplican el sueldo, bueno, antes comía 10 panes a la semana, digamos. Me duplican el sueldo, sí voy a comer quizás 12 panes, 13 panes, pero ya no voy a comer 20 panes, no, 30 panes. Voy a consumir más, pero un poquito más, no al extremo. Por eso es que la elasticidad está entre 0 y 1. Consumo más, pero no exageradamente más. Mientras que los bienes de lujo, sí. Me duplican el sueldo, entonces voy a consumir un montón de bienes de lujo, ¿no? No sé, me duplican el sueldo, y ahora me compro una Mac de última generación. Me compro un iPhone de última generación. Por eso es que la elasticidad ahí es mayor a 1. ¿Preguntas, chicos, hasta ahí? Ojo que estos bienes de lujo y bienes de primera necesidad son parte de bienes normales. Son, o sea, son tipos dentro del tipo de bienes normales. Entonces, ojo, cuando hagamos elasticidades, o se les pregunta elasticidades, siempre deben utilizar las demandas marshallianas. Eso siempre atentos. A veces utilizan la hicksiana y les sale totalmente mal. Hablamos el 3, no va a alcanzar tiempo, pero leemos. Asuma que las preferencias de un individuo se pueden definir sobre dos bienes, las cuales son representadas por la siguiente función de utilidad. Esa función de utilidad es muy similar a la que vimos en la pregunta 2, ¿no? Simplemente tiene una constante adelante y que sus exponentes suman 1. Es muy similar. Entonces va a ser muy similar la solución. Plantea lagrangiano. A ver, quiero ver si hay algo. A ver, entonces la 3 van a tener problemas porque básicamente es igual que el ejercicio 2. Vamos a ver el 4.
El 4. El 4 también es una Cobb-Douglas. El 5. El 6. Ok. Como nos está quedando algunos temas sueltos, vamos a acabar la siguiente clase. Sobre todo por estos gráficos que hay que explicarlos con más cuidado. Okay. Resulta que esto que hemos visto de Slasky también se puede ver gráficamente. Entonces, a ver, quiero hacerlo ahorita, pero es un poco complicado. A ver, tratemos de hacerlo lo que queda de tiempo. Acá tengo el bien X, acá tengo el bien Y. Y algo más. Esta descomposición que hemos visto del efecto total en efecto sustitución y efecto ingreso, hay dos formas de hacerlo. Una que es Slasky, que ya la hemos visto, y otra que es a la Higgs. Por el momento estamos viendo solamente Slasky, pero en algún libro seguro van a ver a la Higgs. Y es un poquito distinto, así que no se confundan. Primero vuelvan centrones en la Slasky y luego recién en la Higgs. A ver. Tengo acá X y Y, tengo una restricción presupuestaria, que es esta. Nosotros ya sabemos que a este lado está ingreso entre el precio de X, ingreso entre el precio de Y, ¿no? Porque sabíamos que el ingreso es igual al precio de X por X más precio de Y por Y, como, no, este es Y. Este es Y. Este es X. Y como el Y está en el eje vertical, les dejamos Y, ¿no? Y es igual a ingreso menos precio de X por X, precio de Y, precio de Y. Entonces la pendiente acá es igual a menos precio de X entre precio de Y. Y supongamos que esta es la curva de indiferencia y este es nuestro punto óptimo. Voy a poner X asterisco, Y asterisco. Y en Slasky nos dijeron que iba a subir el precio, ¿no? El precio de X. Nos pongamos acá, precio de X sube. Pues veamos qué sucede cuando el precio de X sube. Afecta a la pendiente, ¿no? No afecta a este intercepto, sino solamente a la pendiente. Si aumenta el precio de X, la pendiente se vuelve más empinada. Entonces tendría algo así. Esa sería mi nueva pendiente, igual a menos precio de X prima, porque ahora es un precio de X mayor, entre precio de Y. Y resulta que mi nueva restricción, pero mi nueva curva de diferencia va a estar acá, ¿no? Esta era mi utilidad inicial, esta es mi utilidad final. Y este punto de acá va a ser mi nuevo equilibrio. X asterisco, acá, Y doble asterisco. Toda esta distancia entre X y Y se le llama el efecto ingreso, pero el efecto total. Ese efecto total lo debemos partir en dos efectos. En el efecto sustitución y el efecto renta o ingreso. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a agarrar
nuestra restricción. ¿Dónde estamos acá? A ver, un segundo. Un segundo. Gráficamente se hace un poquito difícil de ponerlo. Pero va a ser una recta, pero que esté exactamente paralela a esta. Vamos a probar. Ya. Supongamos que esa recta que estoy agarrando ahorita es una recta paralela al azul continuo. ¿Okay? Vamos a hacerlo más recto. Entonces, agarro mi restricción presupuestaria inicial y la voy a mover de modo de que choque con mi utilidad final. Choca acá. Más o menos choca ahí. Entonces, este punto donde chocan va a marcar el punto de corte del efecto sustitución y el efecto ingreso. Entonces, en este caso, el efecto sustitución va a estar hasta ese punto. Vamos a llamarle el punto C. ¿Ya? Punto C. Hasta acá va a ser el efecto sustitución y hasta acá el efecto ingreso o renta. Pero lo que tengo que hacer en ese caso es agarrar mi restricción inicial y llevarlo paralela hasta que choque con mi utilidad final. Acuérdense, restricción inicial con utilidad final. Esa es la forma de descomponer los efectos en Slasky. ¿Preguntas, chicos? Esta forma de explicar Slasky a veces varía según libros, porque lo hacen inverso con el precio de Y. Acá lo estamos haciendo cuando cambia el precio de X, ¿no? En algunos libros lo hacen con el precio de Y, o a veces lo hacen cuando baja el precio de X, o cuando sube el precio de Y, o cuando baja el precio de Y. Entonces es un poquito confuso según el libro que ustedes utilicen. Al menos para este tema, mi recomendación es el libro de Garavito, porque lo hace con más detalle y más claro. ¿Preguntas, chicos? En la siguiente vamos a ver un par de ejemplos más para que quede claro. Ok, chicos, me he quedado sin voz. Sorry por eso. Ya nos vemos la siguiente. Cualquier cosa me escriben y quedamos, les respondo por correo o quedamos por asesorías. Cuídense, chicos. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias, Gracias. profesor. Gracias.